Igualmente. Hola, ¿cómo están amigos de Agenda Migrante? Ya estamos aquí para el 10º de nuestros conversatorios de la serie que estamos llevando a cabo con la Universidad de Harvard, con la Universidad de Tufts, con también la UNAM, el SUDIMER de manera particular, que además hoy nos acompaña su directora en este panel. También pues agradecemos la alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y con todas las asociaciones promigrantes, tanto en México como en Estados Unidos, que forman parte de este esfuerzo y de estos conversatorios que, como han visto, pues han estado bien interesantes y se han tocado diversos temas en la coyuntura del COVID relacionados con la migración, la salud pública y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, el día de hoy, además, tenemos un panel, creo que muy interesante y con personajes que, pues, todos ellos muy buenos en su tema y que además han ahondado en estos temas de la migración, de los derechos humanos y de las relaciones internacionales y bilaterales entre México y Estados Unidos. Entonces, tenemos, como les decía, a Luciana Gandini, que ella... Bueno, ya Gaby Barquetti nos va a ayudar a irlas presentando, pero ella está en la UNAM. Tenemos también al diputado Porfirio Muñoz Ledo, tenemos a Santiago Corcuera, como ustedes también lo conocen, expertazo en derechos humanos, a José Miguel Vivanco, que se conecta desde Washington, D.C., y quien dirige toda la iniciativa y la división de las Américas para justo Human Rights Watch. Tenemos a Eduardo González, del Tecnológico de Monterrey, también experto y ya y muy metido en el campo en estos temas de migración. Y como siempre, pues tenemos a alguien que nos va a ayudar con la parte de traducción en inglés, al final un pequeño resumen. En este caso nos acompaña Ana Tobar, que también ya la conocen, ella está en el laboratorio de migración del ITAM, y tenemos una moderadora de lujo que es Gabriela Barquetin. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra para hoy hablar de este tema tan importante que son los derechos humanos, la migración y la relación bilateral en tiempos de COVID. Muchas gracias, Gabriela, y te doy la palabra. Gracias a ti, Eunice, por haberme invitado. Siempre es un placer trabajar contigo, Eunice Rendón, que ya la conozco desde hace mucho tiempo y hemos podido hacer muchas locuras juntas y seguiremos haciendo muchas locuras juntas. Así que me da mucho gusto que estés por acá, Eunice, convocándonos. Y bueno, pues como ya saben, ya escucharon, vamos a hablar de esto, derechos humanos, migración y relación bilateral en tiempos de COVID, que además, pues en tiempos de COVID y en tiempos, en el caso de la relación bilateral, pues con una próxima visita del presidente de la República a Estados Unidos, con todo lo que eso puede significar, lo que ya se dijo que iba a ser la agenda de la visita, que hasta donde entendemos no incluye más que el encuentro con el presidente Trump, también lo que eso puede llegar a significar. Y bueno, también dónde estamos parados nosotros como país en cuanto a nuestra frontera sur. Estábamos escuchando apenas hace unos días que se formaba otro grupo migrante para entrar a México. Finalmente se contuvo en la frontera con Guatemala, pero sabemos que por ahí hay también el flujo inevitable, porque al final así es el mundo, en el mundo nos movemos las personas, pero también lo que está pasando en nuestra frontera norte, en donde también estamos viendo ya brotes de COVID, por ejemplo, en algunas estaciones migratorias del norte. Así que realmente me parece que es un tema fundamental. La dinámica para quienes nos están siguiendo en este momento es, yo le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes, hasta por 5 minutos cada uno. Después, Ana Tobar va a hacer un resumen breve en inglés de lo que se habló en esta primera parte para quienes nos están siguiendo, pero sobre todo son más bien angloparlantes. Y desde ahorita les pido que vayan enviando las preguntas, porque a la segunda parte yo le voy a estar haciendo las preguntas a nuestros panelistas de lo que ustedes tengan como inquietudes. Estamos pensando que esto dure 1 hora, 10 minutos cuando mucho. Así que estamos arrancando además muy a tiempo. Creo que lo que nos ha traído el hacer las videoconferencias es que arranco no mucho más a tiempo que cuando son en físico. Creo que es lo único bueno de las videoconferencias. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar con este tema. Y voy primero con José Miguel Vivanco. Él es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Y como ya decía, Eunice se conecta con nosotros desde Washington, D.C. José Miguel cuenta con una amplísima experiencia en materia de derechos humanos, ha dirigido y coordinado programas de derechos humanos en diversos organismos internacionales. Muchos hemos podido platicar con él en diferentes espacios mediáticos o espacios académicos, así que me da mucho gusto verte, José Miguel, y tienes hasta 5 minutos, por favor, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes
es efectivamente un panel de lujo el que ha armado Eunice, y creo que esta es una gran oportunidad para compartir algunas de nuestras preocupaciones. Para mí, en términos, si me dan apenas 5 minutos, yo diría que la situación en que se encuentran hoy día los derechos humanos, es decir, la protección de valores jurídicos elementales que tienen un carácter universal, es cada vez más precaria, lamentablemente. Es precaria porque los mecanismos que están diseñados para protegerlas, las políticas que usualmente se han ido desarrollando, implementando para proteger estos derechos básicos, están en cuestionamiento, están debilitadas, y porque en particular, por ejemplo, el gobierno del presidente Trump ha hecho lo posible y lo imposible por desmantelar esas instancias, esos estándares, esas políticas y mecanismos dirigidos a proteger derechos básicos, especialmente en lo que concierne a los migrantes. Sabemos exactamente en lo que ha consistido la persecución de migrantes indocumentados en los Estados Unidos durante esta administración. Sabemos también perfectamente en lo que ha consistido las políticas de dividir a las familias de migrantes y de virtualmente secuestrar a los menores, a los niños que vienen acompañados por sus padres o familiares, y distribuirlos a lo ancho y a lo largo del país, donde aparentemente no existiría en muchos de estos casos, quizás en miles de estos casos, un récord de lo que ha ocurrido al respecto, algo que es evidentemente una barbaridad. Y en lo que concierne a esta discusión, creo que es especialmente importante destacar en lo que ha consistido el desmantelamiento de la instancia del asilo. El asilo y el refugio, el gobierno de Trump se ha propuesto deliberadamente desmantelarlo, con la figura esta de Remain in Mexico, que consiste simplemente en permitirles la aplicación, la postulación, solicitando el refugio, pero luego obligarles a permanecer en México, un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que se compromete a darles trabajo, seguridad, protección, salud, y sabemos exactamente que eso no ocurre en los hechos, y constituye esta una irregularidad, un retroceso muy serio, que esperamos sea, ojalá, corregido, ya sea por las Cortes en los Estados Unidos o por autoridades que en un futuro próximo puedan revisar estos acuerdos políticos que han transformado a México, como lo dijo muy bien en una columna hace algún tiempo Jorge Castañeda, a México en el muro, y son los mexicanos los que pagan por este muro. Nosotros seguimos atentamente todo lo que representa el fenómeno migratorio, tanto en México, frontera norte, frontera sur. Hemos documentado numerosos casos de abusos, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de la falta de protección y atención a esa población, la imposibilidad de que puedan retornar a sus países de origen, los abusos cometidos por una Guardia Nacional que no es otra cosa que simplemente el ejército con un rótulo distinto, que se suponía iba a estar en condiciones de enfrentar a peligrosas mafias, a los carteles de la droga, pero hoy día esa rama del ejército, que se le llaman Guardia Nacional, está dedicada a controlar a mujeres, a menores, a familias que huyen, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, de la violencia, de los abusos que se cometen, especialmente en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Hay otro fenómeno, y con eso termino, que también afecta a la migración, a lo menos en esta región, que es el número superior a 5 millones de refugiados
venezolanos que se encuentran repartidos por la región, donde más de 2 millones de ellos están en Colombia, casi por sobre 750.000 en Ecuador, en fin, y en el resto de Sudamérica. Es una situación realmente apremiante, representa una emergencia humanitaria muy seria. Esa población ha huido de Venezuela a raíz de la situación política, los abusos en materia de derechos humanos, la falta de democracia, pero también una emergencia humanitaria que ha dejado al pueblo de Venezuela, especialmente los más vulnerables, sin medicinas, sin vacunas, sin alimentos, y que los ha obligado a salir del país, muchos de ellos caminando por la frontera con Colombia, y hoy día se encuentran en algunos de estos países relativamente reinsertados y en muchos en números importantes aún luchando por sobrevivir. Quiero dejar hasta aquí mis comentarios para respetar los 5 minutos que me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Y sí, qué bueno poner también en el escenario, por ejemplo, esto que sucede con los venezolanos. 5 millones es una cifra realmente muy importante. Y como que en estos tiempos, por lo menos desde México, habíamos dejado de hablar un poco de Venezuela, y creo que es fundamental tener este dato también ahí sobre la mesa. Vamos ahora con Luciana Gandini, por favor. Ella es investigadora de la UNAM, directora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER. Y es una buena tuitera que luego siempre me anda recordando que tenemos que hablar de temas para que no se nos olviden. Y te lo agradezco mucho que lo hagas, Luciana. Adelante, hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Gaby, y gracias a Eunice por la invitación para este conversatorio, el cual hemos apoyado esta iniciativa de Agenda Migrante desde el inicio. Hay que decir que hablar de migración y derechos humanos es casi un binomio indisociable, no porque siempre vayan en el mismo sentido, sino lamentablemente porque desde hace mucho tiempo venimos reclamando la violación y falta de protección a derechos humanos a estas personas, y en época de pandemia ha habido implicaciones y restricciones para todas las personas y mucho más, digamos, para las personas migrantes, ¿no? Creo que para decir rápidamente dónde estamos en México en términos de migración, podemos decir que en esta segunda década del siglo, México, una característica distintiva es la cantidad de diversidad de población migrante en movilidad y refugiada que está en el territorio mexicano, que pasa, permanece o que regresa al territorio mexicano, y eso quizás es algo relativamente novedoso y que es un desafío que tenemos que tener presente, y quizás una gran contradicción entre un abanico de marcos normativos que ha avanzado fundamentalmente en la última década. Cumplimos una década del aniversario de la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución a partir de la reforma, pero con políticas migratorias que no siempre van en ese sentido, y me parece que ese es el desafío, como estamos en un momento histórico de marcos normativos que deberían proteger los derechos humanos, pero que en la práctica parecería que vamos en un sentido diferente. Voy a hacer algunos comentarios sobre cuáles son estas poblaciones que están en México y algunos desafíos que ha puesto sobre la mesa la pandemia. Uno es esta población que ya que aludía José Miguel, sobre las poblaciones de los protocolos de protección a migrante, que son personas fundamentalmente centroamericanas que están en espera o atrapadas en 11 ciudades de la frontera norte mexicana. Son más de 30.000 personas que están en esta situación en este momento, que se encontraron en stand-by, porque se suspendió el proceso de asilo en el que se encontraban, no porque están en lista de espera, y eso lo que nos pone sobre la mesa es este tema que ya se mencionó de la externalización del derecho de asilo por parte de Estados Unidos, y que México parecería que está asumiendo esa responsabilidad que le toca de lleno a los Estados Unidos. Otra población es la población deportada. Hay que decir que a pesar de que se suspendieron los flujos no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos, en realidad no cesaron las deportaciones de Estados Unidos a México, de mexicanos y también de otras personas que no son mexicanas que México recibe. Hay otras violaciones a distintos derechos en ese sentido, y lo que han documentado algunos colegas es que
siguieron las deportaciones desde el interior de los Estados Unidos, es decir, que las audiencias se produjeron de manera virtual de personas que estaban en centros de detención, pero también han incrementado las deportaciones express, es decir, deportaciones que no siguen el debido proceso. ¿Y qué está violando esto? El derecho del acceso al territorio, que es el principal derecho que tiene que tener cualquier persona que está en necesidades de protección internacional. McKee y Del Monte dicen que en promedio estas deportaciones están siendo de 96 minutos, desde que capturan a la persona en la frontera y la regresan a los Estados Unidos. Además de que eso nos ha mostrado, ya se ha documentado la ausencia de controles sanitarios, que se deporta sin testeo, sin saber si hay contagios. Ya ICE, que es la Agencia de Migración de Estados Unidos, reportó casos positivos de trabajadores y de detenidos, entonces nos coloca también un riesgo de la pandemia misma. Y otro tercer conjunto de personas que me gustaría mencionar son población migrante y refugiada que ya está sentada en la Ciudad de México. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene un programa de ciudad intercultural y que ese programa tiene además dentro otro subprograma, que es el de ciudad hospitalaria, que ha realmente facilitado en gran medida el asentamiento de estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque estas serían poblaciones que, a diferencia de las que están en la frontera, que están mucho más precarizadas, en una situación mucho más vulnerable, son poblaciones que ya llevan un tiempo, que han seguido, que han tenido apoyo de organizaciones, y qué es lo que documenta IMUMI, Sin Fronteras, que esta población, que es la que comparativamente estaba mejor, solamente en estos meses de pandemia lo perdió todo. La renta que podía haber tenido la tuvo que dejar de pagar porque no puede, porque tiene trabajos sumamente precarios. ¿Y qué es lo que nos pone sobre la mesa? Que tenemos, sí, un programa local de integración de personas migrantes que por supuesto los pone en términos comparativos mejor que otra población, pero que esa integración sigue siendo sumamente precaria y es algo de lo que tenemos que atender. ¿Qué derecho no ha violado México? Y me parece importante verlo en relación al resto de la región latinoamericana. No ha violado el derecho al acceso al territorio para quienes quieren solicitar la condición de refugiado, y tampoco ha suspendido los procedimientos en Comar. Eso ha sucedido en muchos países en América Latina, lo cual es una muy buena noticia y una buena práctica respecto al resto de la región, pero ya sabemos lo castigado que está Comar, y me parece que ahí no tenemos que dejar el dedo del renglón. Derechos violentados son muchos. El derecho al acceso a la salud, aunque el artículo 1 de la Constitución establece igualdad de derechos, sabemos que eso no ocurre, y en este tiempo de pandemias están teniendo mucho miedo de acudir a los centros de salud, no solo en fronteras, sino también en Ciudad de México. Quizás uno de los derechos más violentados es el del acceso a la vivienda, por el tema de los cierres de albergues, y eso creo que Eduardo va a ampliar, así que no me voy a detener, pero también por el no poder pagar rentas, y eso ha incrementado a las personas migrantes en situación de calle, pero también hay que decirlo, las personas en centros de detención, personas migrantes, que ya sabemos que es una propia violación, que estén en centro de detención, es una falta administrativa y no penal. Incluso hay detenidos personas refugiadas en solicitud de la condición de refugiado. Ayer presentamos una propuesta de rutas alternativas a la detención que hicieron más de 40 organizaciones no gubernamentales. Les recomiendo mucho verlo en las páginas del SUDIMER, y en ese sentido entonces este eslogan que tanto hemos repetido de quédate en casa se hace muy difícil cuando no hay una casa, cuando la casa es un albergue, cuando la casa es un centro de detención, o cuando realmente la casa es la propia calle, ¿no? En fin, quisiera, para cerrar, porque sé que estoy en tiempo, decir que en relación a la relación bilateral, me parece que lamentablemente tendríamos que hablar más de relación multilateral y no bilateral. Recuerden que al inicio de esta administración se hablaba del plan de integración con Centroamérica, que desarrolló la CEPAL y que hemos apoyado desde el gobierno mexicano. Sin embargo, en realidad hemos estado muy atados todavía a la relación bilateral, y me preocupa una cosa, quiero enfatizar acá, son las acciones de excepcionalidad, y me refiero a dos. Una que ya se mencionó, que es la militarización del control migratorio, tras las amenazas, ¿se acuerdan de los incrementos arancelarios de Trump? Se militarizó el control migratorio. Eso es un hecho histórico. Nunca en México había dado el control de la migración a fuerzas militares, y me parece que ahí quedó la Guardia Nacional. Y el segundo es esto de los protocolos de protección al migrante, que es aceptar esta externalización del derecho de asilo. Y la pregunta que yo me quisiera hacer aquí es, ¿estas acciones de excepcionalidad llegaron para quedarse o cuándo se van? Y me parece que en tiempos de pandemia el riesgo de la excepcionalidad, de que la excepcionalidad se convierta en permanente, es muy grande. Cierro diciendo nada más que pensábamos que a lo mejor con el incremento de la militarización, con la pandemia, las caravanas se podían acabar.
pero estamos viendo que las necesidades en los orígenes son tan fuertes que la gente sale huyendo de tal manera que esto parece que no se acaba. Lo dejo por acá, muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Y sí, esta afirmación que haces, si estas acciones de excepcionalidad se van a volver permanentes, y el otro tono que adquiere el decir quédate en casa cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es esa casa? Gracias, Luciana. Vamos ahora con nuestro tercer ponente, con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, tiene una amplísima trayectoria política e internacional y desde la Cámara de Diputados ahora ha estado particularmente enfocado en temas migratorios e internacionales. Diputado, tiene hasta 5 minutos, por favor, adelante. Por favor, voy a ser breve. Primero, cumplo 50 años en el trabajo de los migrantes. En los años 70 avanzamos mucho en la relación primero con nuestros compañeros de América del Norte. Aquí tengo, por ejemplo, la carta de los diputados latinos en el Congreso de los Estados Unidos, que me escriben en el sentido de que ellos van a llevar, se los había pedido, son 13 mexicanos norteamericanos, miembros del Congreso. Ahora, con motivo de la visita del presidente López Obrador, ellos lo van a ver porque quieren que sea conducto para Trump. Bueno, México tiene en esto una lucha histórica. Antes, muy antes de los 70, la diplomacia mexicana decía que tener relaciones con los paisanos del norte le daba autorización a Estados Unidos de meterse en México. Era un error. Yo dije que más de lo que se metía ya no se puede. Entonces, establecimos relaciones con caucus de México norteamericanos en 15 ciudades del mundo, de Estados Unidos. Las actuales cifras de ACNUR para refugiados dan cifras muy grandes ahora. Nueva York ya tiene un número muy grande de latinos que llega a 4 millones, los diga Chicago, San Antonio, etc. Pues hay dos luchas. La lucha por la migración al norte y la lucha para meter la migración del sur. En realidad, nada ha parado esencialmente a nuestros migrantes. Claro, medidas crueles como la separación de las familias, etc. Nuestro sistema consular es muy grande en los Estados Unidos. Tenemos más consulados en Estados Unidos que embajadas en el mundo. Son 52 consulados. Sí trabajan ahora protegiendo a la gente, falta más penetración en el sistema judicial de los Estados Unidos. Segundo, México ya se está volviendo un país de destino, ahora lo voy a explicar. El tema que me ha preocupado desde hace muchos años es organizar, ¿sí?, a todos los migrantes, a todas las ramas y orígenes de los migrantes en Estados Unidos y en el mundo. Cuando era secretario del Trabajo, fundé la OPEP de la mano de obra, es decir, los países expulsores de mano de obra de todo el mundo. Eran 13. Segundo, no se ha entendido, como dice la compañera, que es un tema de derechos humanos. Hay que decir, es derecho humano, es la esencia del tema. Segundo, necesitamos, ahora es la tarea pendiente, abrir nuestra frontera sur. Los Estados Unidos desde hace tiempo ponían como condición subliminal no escrita reducir la presión en la frontera norte a cambio de que nosotros selláramos la frontera sur. Esta demanda, que por cierto dije en un discurso al comienzo del régimen de López Obrador, delante de él, y aplaudió y que tenía razón. Entonces, ahorita tenemos el problema del sur. Trump ha sido particularmente insistente en no permitir las caravanas. Ahora con la pandemia ya está pensando en otra caravana. Yo tengo la certidumbre de que esta caravana de centroamericanos y mexicanos, que le dio pretexto a Trump para la persecución, tenía varios agentes norteamericanos. Estaba hecha con motivo ¿cómo se llama?, de alarma del gobierno americano. Esta que viene, no, esta es de la pandemia. Entonces, nosotros necesitamos, reanudar
nuestras relaciones políticas, que se acabaron en los 90. Yo empecé esto en el año 1970. Convencí al presidente de la República, cosa que él pidió a los Estados Unidos, de ir a San Antonio, de ir a Chicago, de ir a Los Ángeles, etc., para decir discursos. Y con esta fortalecer su relación, sus vínculos. Por mi persona, pues estoy en contacto cotidiano con ellos desde entonces. Bueno, lo del sur. Primero, hay que reconocer que el 97%, esto lo da ACNUR, de migrantes que vienen por el sur. Fundamentalmente el grupo, los tres países que son Guatemala, ¿cómo se llama? Honduras y El Salvador, son migrantes, son refugiados. ¿Por qué? Porque el refugio, la Convención Internacional distingue dos tipos de migrantes. Bien porque son impulsados por peligro físico, sí, por revoluciones, cuando la guerra civil en Guatemala, creamos Comar. Yo era embajador de México en las Naciones Unidas, hablé con el director de ACNUR, antiguo primer ministro de Noruega, Hartling. Entonces montamos en México Comar. Dice la compañera conocedor que a Comar no le dan dinero. El 95%, 75% su presupuesto es internacional. Porque hay una rama del gobierno, la de migración, que es tradicional. La Comar siempre ha estado divorciada de la política migratoria. Porque como la migra de los Estados Unidos, la política migratoria es también persecutoria. Pero tenemos dos entidades, el Instituto de Migración y Comar. Bueno, ¿qué queremos hacer? Nosotros necesitamos abrir la frontera sur. Hay un centro de detención, el siglo XXI se llama en la frontera, en Suchiate, que llevé a diputados de todos los partidos, incluso a la presidenta de la Cámara de Diputados del PAN, para que vieran el trato que se les está dando ahí. Un trato vejatorio a la dignidad humana. Armamos un revuelo. A pesar de que es un centro muy grande, ahí los tienen cerrados. A pesar de que el día anterior que fuéramos, lo pintaron, olía toda pintura. Pero la política migratoria mexicana es nefasta. La política de asilo están haciendo. Bueno, logramos ya varias cosas. El paso de los migrantes y ya en territorio mexicano se les registra como refugiados. Comar, antes se iban aglomerando en Chiapas, en el sureste de México, había como una bolsa de migrantes. Gracias a Comar y con poco y ACNUR, ya hay una gran circulación de los migrantes en todo el país. Nosotros hemos propuesto ciudades refugio. Fui redactor de la Constitución de la Ciudad de México, lo pusimos como ciudad refugio, que es importante. Y estamos consiguiendo de varias ciudades de la República que se declaren ciudades refugio. Ahora, hay un nuevo fenómeno. Ya no están siendo de tránsito muchos. Así como el sur es un desastre, en el norte de la República, en Tijuana y sobre todo en Monterrey, hay organizaciones de la sociedad civil, religiosos también, que han organizado centros de recepción de migrantes que vienen desde el sur, espléndidos. Y bueno, hablando con grupos, yo estoy viendo cuando puedo los dos lados, hablando con ellos, varios, 80% hondureños, 20% guatemaltecos, jóvenes, pues más de la mitad, o 60% ya no quieren migrar a Estados Unidos, sino quieren quedarse en México. Ya estamos siendo un país de destino. Este es un buen dato. Ahora, necesitamos... Tiempo, diputado, nos queda ya. En la siguiente intervención voy a hablar del problema y nada más adelanto. El Día de las Madres, 3.379 millones de dólares enviaron por remesas los migrantes mexicanos a su país. Por Día de la Madre. Quise que otras mamacitas se quedan aquí. Y es fantástico porque es el mayor ingreso de divisas mexicanas. Es el triple que el petróleo, para decirlo de alguna manera. Esa es una cifra de un día. Eso es muy importante y ha venido subiendo. Bueno,
es un dato que voy a cerrar después. Muchas gracias. Gracias. No, gracias, diputado. Interesante ciudad de refugio y esto de los recursos de las remesas, importante retomarlo por acá, lo apunto también para la siguiente ronda. Vamos ahora con Santiago Corcuera Cabezut, ustedes también lo conocen muy bien, igual que nuestros otros ponentes. Él es un profesor de la Universidad Iberoamericana, experto en derechos humanos, tiene una amplia experiencia internacional, es miembro de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Santiago, también por 5 minutos, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Un placer verte, un placer ver al diputado Muñoz Ledo, a Eunice, a Luciana, a Eduardo, a Ana Cristina y a mi amigo José Miguel Vivanco. En razón de mi especial interés y participación en organismos internacionales, quisiera destacar en los 5 minutos que me van a proporcionar hablar sobre 3 decisiones que ha tomado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias recientemente, y la primera de ellas a la que me quiero referir, que es la más reciente, es la deliberación número 11 que el Grupo de Trabajo ha emitido respecto de la situación que prevalece en el mundo por la contingencia sanitaria y el confinamiento y los riesgos sanitarios que implica el no guardar la suficiente distancia corporal y, por lo tanto, el Grupo de Trabajo ha emitido esta deliberación número 11 que se refiere precisamente a las medidas que este Grupo de Trabajo recomienda a todos los gobiernos del mundo se deban de adoptar con el fin de evitar la detención, el hacinamiento y medidas específicas para determinados grupos, que segmento o la sección 8 romano de esta deliberación, el Grupo de Trabajo hace específica mención a la detención en el contexto de la migración, y con 3 puntos muy contundentes señala, por un lado, que la detención en el contexto de la migración solo se permite como una medida excepcional y de último recurso, y no, como sucede en México, por supuesto, que es la regla general. Esto, dice el grupo, es un umbral particularmente elevado, es decir, que es excepcional y que debe de ser satisfecho en el contexto de una pandemia o de una emergencia de salud pública. También dice el Grupo de Trabajo que le recuerda a todos los estados, y esto es fundamental, que niñas y niños migrantes, así como niñas y niños con sus familiares, no deben de ser detenidos en el contexto de las políticas de migración y por lo tanto deben de ser puestos y puestas en libertad inmediatamente. Y finalmente, la relación que existe entre personas migrantes y personas solicitantes de asilo, refiriéndose a estas, dice que no deberán ser detenidas en lugares de privación de libertad durante el procedimiento de determinación de su estatus de refugiado y que las autoridades del Estado receptor deben de proteger a las personas refugiadas y no detenerlas. Bueno, pues eso en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque se refiere al contexto de la pandemia. Pero también quisiera hacer mención a la deliberación general número 5 del Grupo de Trabajo, que es una deliberación muy antigua, que establece precisamente los estándares de lo que para el Grupo de Trabajo significa una detención arbitraria. Pero recientemente, en el año 2017, fue ampliada con el fin de hacer específica relación a hacer específica referencia a la cuestión de la detención de personas migrantes y de personas solicitantes de asilo o refugiadas, indicando que los estándares en materia de migración deben de ser muy elevados y que no está permitida la detención por ejemplo, de personas refugiadas o de solicitantes de asilo y, por supuesto,
de niñas y niños no acompañados, y que si vienen acompañados, las personas adultas que los acompañen no deben de ser detenidas tampoco. Y quisiera finalmente hacer referencia, porque qué bárbaro, el tiempo vuela, hacer referencia a un caso resuelto por el propio grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en agosto de 2019, que se refirió al caso del señor José de la Paz Fernán y el señor Aren Boyasayán, en donde el grupo de trabajo determinó que las detenciones de estas dos personas, migrantes mexicanas, solicitantes ambas de asilo para ser reconocidas como personas refugiadas, fueron consideradas por el grupo de trabajo como detenciones arbitrarias. Si uno lee el texto de esta opinión, que es una decisión del grupo de trabajo sobre esta cuestión, que es la opinión número 54, diagonal 2019, por si la audiencia tiene interés en conocerla, si uno lee los hechos narrados en esta opinión, se podrán todos y todas entender que lo que ahí le pasó al señor José de la Paz Fernán y lo que le pasó al señor Aren Boyasayán es a la inmensa mayoría de las personas migrantes y solicitantes de asilo para el reconocimiento de la condición de persona refugiada en nuestro país, lo cual es verdaderamente aberrante. Y estos tres documentos creo que deberían de ser tomados en cuenta, tanto por las autoridades migratorias, y aprovechando que tenemos la egregia presencia del diputado Muñoz Ledo, por el Poder Legislativo, para adoptar medidas legislativas que alineen a la legislación mexicana a los estándares internacionales que el grupo de trabajo ha señalado. Y con eso termino, Gaby. Muchas gracias. No, gracias a ti, Santiago. Y nada más comentar, tenemos muchísima audiencia y lo agradecemos, estudiantes de la UNAM, del TEC, del ITAM. También nos piden aquí saludos a Chicago, de Seaside, California, de Carolina del Norte. También funcionarios de migración de todo el país, migrantes, organizaciones pro migrantes en Estados Unidos, México y Centroamérica, en verdad. Y han mandado muchísimas preguntas. Síganlas mandando. Aquí Eunice Rendón y yo nos estamos coordinando para que yo, ahorita que terminemos con esta última intervención, en la segunda parte se las pueda hacer llegar. Vamos ahora con Eduardo González Velázquez, doctor en Ciencias Sociales y profesor del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Derecho. Tiene también una amplísima experiencia y trayectoria en temas de migración. Eduardo, lo mismo para ti, 5 minutos, por favor, adelante. Eduardo, no veo a Eduardo. Eduardo, ahí estás, adelante, Eduardo. Ahí estoy. Decía que, bueno, agradezco la invitación a participar en este conversatorio. Y bueno, yo lo que quiero comentar en estos primeros 5 minutos tiene que ver con las modificaciones que estamos experimentando en una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad de tránsito de personas migrantes, no solamente que vienen del sur de nuestro país, sino también que vienen del norte de nuestro país. Está un cruce de personas que o van a buscar la vida en Estados Unidos o incluso vienen aquí al estado de Jalisco, pero también una gran cantidad de migrantes deportados que vienen a algunos estados del sur de nuestro país o a los países del Triángulo del Norte en Centroamérica. Este asunto del COVID pues vino a modificar radicalmente las políticas que se tenían en los 4 o 5 albergues que tenemos aquí en la ciudad para atender a los migrantes. Me quiero referir precisamente a este asunto que está generando problemas, digamos, extras a las problemáticas que ya de por sí enfrentan los albergues para atender de una manera adecuada a la población migratoria en nuestra ciudad. Por un lado, cuando se determina pues este asunto de la cuarentena, los albergues determinan cerrar. En el caso del albergue del refugio, solo se quedan 30 personas adentro, salen 10 con la condición de que no pueden regresar al albergue. Las personas que quedan adentro son personas que estaban esperando
concluir su trámite de asilo en México. Hace unas horas llamé al albergue y me confirmaron que de esas 30 solamente permanecen 10, es decir, ya 20 o desistieron de su proceso para pedir asilo o siguieron su camino al norte. El otro grupo de personas sigue trabajando en algunos lugares aquí en Guadalajara y viviendo cerca del albergue. El albergue ya les instaló un pequeño auditorio afuera del albergue. No permiten que lleguen migrantes nuevos, solamente se les da el alimento en la parte de fuera del albergue y se les instaló sanitarios, regaderas y un pequeño auditorio para que ahí permanezcan. El problema que estamos teniendo ahorita, de manera muy seria, es que al no haber albergues abiertos como FM4, El Refugio y también las Vicentinas, lo que estamos teniendo son una población cada vez más grande de migrantes en condición de calle. Hace un momento que hablaban este asunto de, bueno, quédate en tu casa, pues sí, ¿cuál es mi casa? Efectivamente, en el caso de Guadalajara, hoy la población de migrantes en las esquinas, charoleando para subsistir, se ha incrementado notablemente en los últimos 2 meses. Entonces, esto me parece que es muy importante mencionarlo, pero además hay otro aspecto que hoy me referían en el albergue por la mañana. Están temerosos de no solamente del COVID, sino del contagio del dengue. ¿Sí? El martes de esta semana, aquí ya en la zona, en el área metropolitana de Guadalajara, se determinó ya la primer muerte de una persona a consecuencia de dengue. Y esto también viene a alterar la dinámica propia de el albergue, no solamente de FM4, sino de El Refugio. Quiero terminar pues haciendo pública la mención que me hacen desde el albergue en cuanto a la petición que se hizo al gobierno del estado de Jalisco y al gobierno municipal de Tlaquepaque para solicitar apoyo y atender de mejor manera a los migrantes, y me refieren del albergue que las dos autoridades, la municipal y la estatal, prácticamente ni siquiera contestaron a la petición, mucho menos mandaron recursos para la atención a estos migrantes. Pues yo lo dejaría por lo pronto aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo ahorita que te escuchaba con un tema COVID, dengue, y en un mes, 2 meses tendremos influenza también, así que esto pinta para convertirse en un cóctel realmente, pues lamentable, ¿no? Por lo que todo implica. Y creo que es fundamental esto que dices, los migrantes en situación de calle, que también me imagino, y ahora de regreso ya lo comentarás, pero también me imagino que genera presiones sociales y tensiones sociales en las comunidades locales que en un momento dado ven al migrante que está en situación de calle. Y entonces, en fin, esto termina siendo un círculo de abusos de todo tipo que la verdad sí me parece fundamental que lo señalemos. Bueno, le doy por unos minutos la palabra a Ana Tobar del Laboratorio de las Migraciones del ITAM para que nos haga un resumen en inglés de lo que se ha dicho hasta ahorita y regreso ya con preguntas para cada uno de ustedes. Ana, adelante, por favor. Gracias, Gaby. José Miguel Vivanco from Human Rights Watch, heading the Americas division, mentioned how human rights are threatened under the current MPP situation or Remain in Mexico policy. And this is a very specific problem that some of the migrants are facing. On the one hand, because of how Mexican government authorities are supposed to provide these services, but in reality, this is not happening. They are not being provided with enough services. And the effort they're doing in documenting different human rights abuses in the detention centers across the country and bringing some of these claims to the courts, different courts, both in the US and in Mexico. He spoke about abuses from the National Guard, a recently created National Guard, and how they're undertaking military duty. They're technically not military, but de facto they're acting as if they were from the military. And he also mentioned the staggering number of 5 million of Venezuelan refugees in the Americas, most of them
deciding to stay in Colombia, Peru, and the rest of the countries. But this is a particular situation for Venezuelans fleeing in very harsh conditions. Luciana Gandini from UNAM, the Mexican National University, spoke about how Mexico City is immigrant city, it's a transit city, and has become an important place for those seeking to go to the north part of the country. And there's an important contradiction between the constitutional reforms, specifically those speaking of human rights, and how in reality the government, yet again, is not delivering what it's supposed to deliver. This is a constitutional mandate to protect the human rights of migrants, and in some parts this is not happening. She spoke about another phenomenon about express deportation. This is accelerating the procedures to return migrants back to Mexico, and the lack of sanitary controls doing those deportations in very enclosed spaces and with zero to little conditions to keep up with the sanitary measures. She mentioned the story of this Plan de Integración con Centroamérica. The intention was for Mexico to work with the countries of the Northern Triangle, and at least to this point, this has been a little bit cut off because of the bilateral relation with the US. And she also asked about these measures that seem to be exceptional measures, but are turning to be more permanent. One of them being the MPP, the Migration Protection Protocols, or Remain in Mexico policy, and the fact that the National Guard is participating in doing immigration border security enforcement. Porfirio Muñoz Ledo, our congressman, spoke about the trajectory and the history of Mexico in American relations, and he calls for the opening of the southern border. Migrants are already migrating and exposing themselves to cross the border, and the call to recognize these migrants coming from the Northern Triangle as refugees. There's an important work being done between UNHCR and Comar, and most of the resources for Comar are coming through financial aid and different UN agencies supporting the work they do. And if this keeps going that way, they won't be able to manage the large group of claims that are coming their way. Santiago Corcuera, professor at the Iberoamericana University, spoke about the work of the Arbitrary Detentions Working Group and some of the results they provided so far, some of them dealing with sanitary measures and how detention measures in the context of migration should be taken as a last resort measure and avoided if possible. Migrant children should never be detained and should be released immediately, and a call to stop detention while these administrative procedures are happening. Lastly, he spoke about a case that should help illustrate the different findings this working group has uncovered, and how we should start aligning our Mexican legislation with higher standards of protection for people in detention centers. Lastly, Eduardo González from Tec de Monterrey spoke about a very local and specific situation in Guadalajara, Jalisco. And this also is a transit city. Most of the migrants spend time there either because they're waiting for their asylum interviews, or because they are waiting for a little time to cross the border in a different moment. Some of them are working. The problem is that most of the shelters are closing, and they are starting to come up with different measures to stop migrants from going in and out of the shelter to prevent further contagion. Denying the entry of these migrants are putting both of these migrants at risk because they are experiencing homelessness, and now they're also scared not only from about getting sick with COVID, but also from dengue
one person already died from dengue. So they are in a very, very tough situation, and they're requesting the municipal and state authorities to support these shelters and help them provide with the basic services immigrants need to keep them in safety and with their physical integrity. I hope I got everyone's point. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Además, hiciste un gran esfuerzo para resumirlo en unos minutos, lo que dijimos en muchos más minutos. Así que gracias, Ana, porque sí, nos están escuchando muchas personas que tal vez entienden algo de español, pero siempre les ayuda esta síntesis en inglés. Bueno, nos llegaron muchísimas preguntas, y algunas van específicamente dirigidas, entonces voy a plantearles las preguntas. Les pediría, nos queda ya en esta última ronda, en esta segunda ronda, nos quedan también, son unos 4 minutos más o menos por persona, y si quieren hacer referencia a alguna otra cosa que quedó por ahí en el tintero, por supuesto, adelante. Y arranco en el mismo orden, voy de regreso contigo, José Miguel Vivanco. Hay varias preguntas específicamente a ti, que es en la próxima visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Dice, ¿cómo podría abordarse la agenda migratoria en el marco de la pandemia? Hay varias de esas, o de qué manera se podría presionar, o de qué manera se podría poner el tema sobre la mesa ahora con la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. José Miguel, más si quieres, por supuesto, comentar alguna otra cosa, tienes 4 minutos. No veo cómo. Es una excelente pregunta. Me la he estado formulando durante todos estos días, desde que supimos que AMLO vendría a Washington, pero lo cierto es que este es un evento político, nada más, entre dos líderes que son tremendamente decepcionantes en lo que tiene que ver con una agenda genuina en materia de derechos humanos. A Trump estos temas no le interesan, solo le interesa su reelección. Y todo lo condiciona a eso, a su agenda personal. Probablemente eso es lo que explica el viaje o la presencia de AMLO en Washington. ¿Cómo aprovechar estas circunstancias para impulsar un cambio de agenda, para que se corrijan las prácticas migratorias cuando AMLO está prácticamente sometido al gobierno de Trump? AMLO hace lo que Trump le pide hacer y se presta para este show que va a haber en Washington la próxima semana. Responsablemente, me parece que no hay ninguna expectativa realista que pueda permitirnos en este contexto aspirar a una corrección de políticas, a una mejoría en el trato de la cuestión migrantes. Trump va a seguir en su línea anti-inmigrante y solo aprovechará la presencia de AMLO para intentar confundir, probablemente, no creo que lo logre, pero algunos de las comunidades latinas concentradas en algunos de los estados de Estados Unidos. Y como dije antes, AMLO ha dado todas las demostraciones del caso que está dispuesto a convertir a México en el muro y a facilitar todo aquello que le solicite el actual gobernante de Estados Unidos. Así es que realmente me parece que esta es una oportunidad perdida que puede servir simplemente para visibilizar los problemas y colocarlos sobre la mesa, pero aspirar a que esto sirva para una modificación de políticas me parece que es ilusorio. Gracias. Gracias, no, gracias a ti. Si escuchan ahorita mucho ruido aquí en casa, bueno, hay músicos y además hay un helicóptero, así que bueno, pero es parte de estar transmitiendo desde casa. En este tono, por ejemplo, nos llega aquí un mensaje de América Sin Muros, Bernardo. Dice, históricamente los presidentes de Estados Unidos en los encuentros con presidente de México han excluido el tema migratorio de la agenda bilateral, ya que consideran la migración como un asunto interno de Estados Unidos. Gracias, Bernardo, de América Sin Muros. Voy contigo, Luciana, y hay varias preguntas que te dirigen a ti de manera específica, que en el fondo son más o menos parecidas. Una
se refiere, ¿cuáles están siendo las afectaciones, por ejemplo, para mujeres, niñas, migrantes, refugiadas? Y hay varios también en este mismo sentido de afectaciones, digamos, sobre todo a esto, a niños, dice, por ejemplo, aquí, León dice, Israel León dice, ¿qué opinas sobre las dificultades de inserción educativa de niños, niñas y jóvenes migrantes retornados y desplazados al sistema educativo mexicano en el actual contexto de la pandemia? Esto nos escribe desde Mexicali, Baja California. Pero bueno, hay varias preguntas, Luciana, que van en este sentido, digamos, de qué pasa, cuáles son las afectaciones que está viviendo esta población. Adelante, Luciana, y también si quieres hacer algún comentario, tienes 4 minutos. Gracias, Gaby. Bueno, decíamos al inicio que la población migrante o refugiada es de la más afectada y dentro de eso hay subpoblaciones que tienen características particulares. El caso de las niños y adolescentes es uno de ellos, ya lo mencionábamos en las intervenciones pasadas. Creo que uno de esos es la condición de alojamiento en la que están. Los que están en detención, que obviamente eso se reflejó, recuerdan en marzo el incendio de la estación de Tenosí, que puso en evidencia la detención no solamente de niñas, niños, adolescentes, lo cual es de por sí una violación al interés superior del niño y otros derechos, sino que estaban conviviendo con personas adultas, ¿no? Entonces eso genera un conjunto de dificultades. En el caso de las mujeres, lo que han documentado, decía yo que me parecía importante señalar no solo lo que está pasando en las fronteras, que es una población más inestable, vulnerable, porque está todavía en movilidad y sin asentarse, sino también en la Ciudad de México. Y una de las cosas que me reportaron, por ejemplo, en Sin Fronteras, es que de esta población que ha perdido sus empleos es fundamentalmente, en el 80-90% de los casos, mujeres, porque son mujeres que están en movilidad, que en muchos casos están con niñas o niños a cargos, o que tienen un empleo que les tiene que permitir el cuidado de esos niños, de tal forma que son las más afectadas en términos de, primero, la pérdida de empleo, que ya de por sí son empleos precarios, informales, inestables, pero que en contexto de pandemia son los más afectados, ¿no? En términos educativos, ya la población que se encuentra en movilidad tiene muchas dificultades, me refiero a niñas, niños y adolescentes, de insertarse en la educación. Por eso, porque está temporalmente en frontera, aquellos que están en los programas de protocolos de protección a migrantes, están en albergues en algunos casos, o antes de la pandemia estaban en albergues, ahora están más en situación de calle, y lo que ocurría es la dificultad de poder insertarse cuando están temporalmente en distintos lugares. O sea que esto, digamos, la pandemia acentúa una dificultad que ya venían teniendo. Si uno iba a los albergues, en distintas partes de la frontera norte, en el centro integrador que hay del gobierno en la frontera norte, también en Tijuana y en Ciudad Juárez, había algunas estrategias para poder brindarles educación, pero digamos, si hoy estamos viendo la dificultad que implica tener educación para la gran mayoría de las niñas y niños, excepto algunos que están en condiciones más privilegiadas, pero el tener que conectarse, tener acceso a la tecnología, al internet, a poder tener una plataforma para hacerlo, mucho más a estas poblaciones que no tienen realmente ese acceso. Entonces me parece que lo que muestra es que estas personas están más vulneradas que otras, ¿no? Creo que lo dejo por ahí para poder dar la palabra a los demás panelistas. Muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Diputado, hay algunas preguntas muy específicas para el diputado Porfirio Muñoz Ledo y algunos incluso retoman aquello con lo que te quedaste, que tenía que ver con las remesas, dices solamente Día de las Madres, esto que hablabas de la cantidad importante de remesas. Las resumo en 2 las preguntas que te hacen, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Una es, ¿qué van a hacer desde la Cámara de Diputados para reactivar los programas de apoyo para los migrantes que esta administración federal ha cancelado? Esta es una de las preguntas que se repite en varias ocasiones. Y una muy específica dice, don Porfirio, no se olvide seguir apoyando la figura de diputado migrante chilango y que el gobierno de la Ciudad de México y su Congreso quieren eliminar. Diputado, tiene hasta 4 minutos sobre esto y para cerrar lo que usted quiera. Adelante, diputado. Bueno, voy a contestarle brevemente. Primero, lo que no dije. México tiene que reconocer, Estados Unidos también y Canadá, que hay un mercado internacional de la mano de obra. Existe en todo el mundo y es sujeto de protección. Segundo, ¿qué hago como diputado? El artículo 11 de la Constitución actual habla del libre tránsito de las personas, pero dice que hay, salvo los casos de responsabilidad criminal,
limitaciones con la ley sobre seguridad general o extranjeros perniciosos. Entonces yo tengo planteado en el Congreso mexicano, se los voy a mandar porque en la larga exposición de motivos, donde cuento que hay 258 millones de migrantes en todo el mundo, más del doble de la población mexicana y cerca del 4% de la población mundial. Después del convenio de Marrakech, las cosas tienden a cambiar jurídicamente. Nosotros habíamos firmado la Convención sobre Refugiados y protocolo, pero es insuficiente. Voy a leerlo nada más. Es el texto de reforma constitucional que voy a discutir en esta sesión porque lo aplazaron. Hablo del derecho humano a migrar, que tiene derecho humano a migrar. Puede entrar y salir del país voluntaria y dignamente, independientemente de su condición migratoria. Todas las autoridades atenderán con este derecho los términos del artículo primero de lo constitucional, que eso es muy importante. El artículo primero se reformó y se dice que todas las convenciones internacionales firmadas al respecto son del mismo rango que la Constitución. Es que el pacto de Marrakech es ya obligatorio. Ahora, el Estado mexicano no criminalizará la migración regular y procurará las económicas y sociales para que permanezcan, si lo desean, en territorio nacional. Pero aquí lo más importante, la nación mexicana, trasciende sus fronteras territoriales. Quienes están del otro lado pertenecen a la nación mexicana, aunque vivan en el otro lado. Nosotros tenemos que defender a los compañeros en el extranjero para que para sus derechos humanos sean respetados. Y por último, necesitamos fortalecer constitucionalmente sus vínculos con la nación, la atención de los problemas en los países de tránsito destino, así como la asistencia a los familiares. En este sentido, estamos incorporando el derecho de los refugiados y el derecho también de los, de asilo. Ahora, ¿el Estado Nacional Mexicano ha hecho poco en ese sentido? Sí, pero no los estados de la Federación. Aquí tenemos la Constitución de la Ciudad de México, cuyo proyecto me tocó elaborar, y está clarísimo todas las atenciones que usan los migrantes y declara la Ciudad de México ciudad abierta. Compañero de Guadalajara que habló, me parece muy interesante lo que están haciendo en Guadalajara. Yo digo que las puertas se están abriendo en estados de la República. También el tema migratorio en Estados Unidos es un tema regional. El alcalde de Chicago, por ejemplo, dijo una cosa fantástica. En Chicago no se aplicarán las leyes federales en materia de migración. He ordenado a las policías del estado, de la ciudad, que no las obedezcan. Hay 171 ciudades migrantes, ciudades de refugio en los Estados Unidos. Tengo un ensayo largo sobre este asunto en inglés, por cierto, se los puedo mandar. Entonces, el gobierno federal, que es lo que me están preguntando, no ha afrontado este tema directamente, porque la tesis que sostiene es que el problema se resuelve por medio del desarrollo económico y social de los países centroamericanos. Este es un pensamiento correcto, pero de largo plazo. Ya viene Fox, creo, el proyecto Puebla-Panamá. El BID ofreció dinero, pero de aquí a que haya un desarrollo económico suficiente en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, puede tardar muchísimo tiempo. Este problema hay que afondarlo bajo su dimensión humanitaria. Humanitaria, ese es el tema. Y la base es reconocer los derechos humanos. Nada más subrayar que nosotros tenemos también un problema con los Estados Unidos sumamente grave. A ver si lo toca el presidente. La exportación de armas. La cantidad de armas que pasan por la frontera. Y ahí es enorme, es enorme.
y tiene que pararse de algún modo. Y pasa y transita por todos los medios ilegales, además. Eso es gravísimo, porque parte de la inseguridad que se vive en México es por ello. Claro, ¿a dónde van esas armas? Al crimen organizado, a la policía mexicana también, al ejército. México es un país súper armado. Nosotros vivimos sin que sea en México una norma para como Estados Unidos, bajo la ley del rifle. La inseguridad es muy grande. Entonces, yo espero que el presidente de la República plantee estas cuestiones y ojalá me puedan acompañar. Yo les voy a mandar mi proyecto de reforma a la Constitución mexicana. No sé si he tocado el tema. Sí. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias, la verdad, y muy interesante también. Y será interesante revisar estos documentos a los que nos hace referencia Santiago. Varias preguntas que tienen que ver con cómo fortalecer lo que pueden hacer las instituciones. Se habla, por ejemplo, de Comar. Por un lado se habla de presupuesto, pero también, digamos, como las acciones concretas. Interesante lo que dice ahorita el diputado de, bueno, sí, una cosa es lo federal, pero también qué se puede hacer, digamos, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel local también. Pero bueno, hay inquietudes, Santiago, por, digamos, la fortaleza institucional en nuestro país cuando hablamos de estos temas. Adelante, Santiago, tienes también 4 minutos. Rápidamente, gracias. Creo que no le di las gracias a Eunice por haberme invitado, así que lo hago inmediatamente. Fortalecimiento de la Comar. Bueno, la Comar es una institución que está adscrita a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, es una institución que decide sobre la procedencia o no de quien solicita ser reconocida como persona refugiada, o sea, las personas solicitantes de asilo. El buscar y recibir asilo territorial, distinto al asilo político, es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto, la Comar lo que hace es simplemente reconocer la condición de persona refugiada. No otorga una visa graciosamente, sino que tiene la obligación de reconocer la condición de persona refugiada cuando se cumplan los requisitos correspondientes. En tal virtud, creo yo que si la Comar es una institución que tiene esta función de reconocimiento de un derecho humano fundamental, tendría que reunir los mismos requisitos que marcan los principios de París para cualquier institución protectora de derechos humanos. Para mi gusto, debería de no depender de una Secretaría de Estado, de la administración pública, y aunque se enojen y digan que ya estoy pidiendo otro órgano constitucional autónomo, sí, lo estoy pidiendo, creo que la Comar tendría que tener estatus de independencia y lejanía del Poder Ejecutivo para que esté su accionar desprovisto de cualquier tipo de intereses de carácter político y de presiones del norte o del sur o de oriente o de occidente. Y con un procedimiento cuasi jurisdiccional, por así decirlo, para determinar los casos de procedencia del reconocimiento de la persona refugiada de la condición. Sería algo fundamental para su fortalecimiento. Y para concluir, en el último minuto que me queda, solamente quiero decir que es importante recordar la terrible situación que prevalece en Mesoamérica y particularmente en México de personas migrantes desaparecidas, que son víctimas de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares, muchas veces confluyendo con la asquerosa práctica de la trata de personas. Y sabemos que en muchas ocasiones son personas que son detenidas, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec por algún agente migratorio y que en lugar de llevarla a las mal llamadas estaciones migratorias, que en realidad son prisiones, las venden. Y en muchos casos también crimen organizado que se dedica a la detención y venta de personas, ya sea para la explotación laboral o para la explotación sexual. Y es muy vergonzoso que haya caravanas de personas, de madres centroamericanas, que atraviesan el territorio de nuestro país buscando a sus hijas
y a sus hijos en nuestro territorio. A mí eso es algo que verdaderamente me llena de vergüenza como mexicano, y creo que esas son medidas que el gobierno de México tiene que adoptar a través de convenios regionales. Yo estaría a favor de un convenio mesoamericano para la atención de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Eso daría mucha fortaleza a las instituciones también. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Santiago, y qué bueno que pones también el énfasis en este último tema. Por aquí nos preguntaba, por ejemplo, Ana María Guadarrama, imagino la M. María, dice, ¿qué pasa con las personas LGBT en situación de movilidad humana en el contexto actual de COVID-19? Y sí, también ese es otro tema, y de eso también por ahí ya se ha ido documentando estas capas de discriminación y de violencia contra las personas que pertenecen a diferentes sectores, incluido, por supuesto, las personas LGBT. Pero qué importante lo que dice Santiago de los migrantes desaparecidos. Y cierro contigo, Eduardo, y gracias a todos los que nos han echado aquí porras sobre el conversatorio, pues échenselas a Eunice Rendón, que fue quien lo organizó, porque hay aquí muchísimas porras de que ha estado muy interesante. Eduardo, preguntan de manera explícita y directa, dicen, referente a lo que expusiste, es triste que no se reciba respuesta a la petición para apoyo y resolución para migrantes, lo que nos decías allá en el caso de Guadalajara, de Jalisco, y se pone más difícil la estancia de personas de otros países en la ciudad porque incrementa la delincuencia, sí, pero un poco lo que yo te decía también, Eduardo, al final de tu participación anterior, que esto también genera presiones sociales. Lo vimos en Chiapas, lo vimos en Tijuana, lo hemos visto en diferentes lugares, y esto también se tiene que atender de una manera pues inmediata, pero integral. Eduardo, también para que cierres, por favor, tienes 4 minutos. Bueno, pues sí, efectivamente, en el caso de Guadalajara hemos tenido dos grandes caras. Por un lado, una parte de la sociedad volcada para ayudar a los migrantes, para reconocerlos, junto con las organizaciones, los albergues, etcétera. Pero por otro lado, también hemos tenido manifestaciones por parte de ciertos grupos de la comunidad, pero también por parte de algunas autoridades de gobierno que siguen insistiendo en tratar de relacionar la llegada de migrantes con asuntos que tienen que ver con delincuencia, y hay un proceso de discriminación, de no reconocimiento, de victimización hacia los migrantes que llegan a nuestra ciudad. Incluso en una de las caravanas que cruzó por la zona de Guadalajara en tiempos de la administración anterior, lo que hizo el gobierno del estado fue sacar la ayuda a digamos, un gran periférico que tenemos por acá, para que ahí los migrantes recibieran ayuda del gobierno y siguieran su camino. Es decir, que no llegaran finalmente aquí adentro de la ciudad y que continuaran hacia el norte. Yo creo que tenemos un claroscuro permanente en Guadalajara en cuanto a la recepción y el rechazo a los migrantes. Y además me gustaría cerrar mi intervención con un asunto que a mí me parece que es muy importante, tratando de tomar varias de las reflexiones que aquí hemos compartido. No podemos negar que la política migratoria en cualquier país depende de cada uno de los países. En ese sentido, me parece que si tomamos en cuenta en este momento el marco de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, pues efectivamente no puede hacer pues prácticamente nada para que en Estados Unidos se cambien las condiciones políticas de su política migratoria en cuestión. En ese sentido, creo que lo que debemos de empujar como comunidad en nuestro país y en el resto de las naciones es más que buscar un derecho a migrar, necesitamos hacer lo necesario porque la gente tenga el derecho a no migrar. Necesitamos hacer lo necesario porque la gente tenga el derecho para quedarse, si así lo desea, en sus comunidades de origen. En tanto las personas no tengan el derecho a no migrar,
pues entonces estaremos hablando de una obligatoriedad migratoria que los coloca en condición verdaderamente vulnerable al momento de, entre comillas, decidir dejar su comunidad para buscar la vida en otro lado. A mí me parece que lo que tenemos que empujar antes del derecho a migrar es tener el derecho a no migrar, que la gente se pueda quedar en donde nació si así lo desea. Gracias, gracias Eduardo. Qué interesante, la verdad. Aquí también saludos al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Por ahí le dicen que no se olviden de los exbraceros, y muchos comentarios, por supuesto, que nos están llegando. En verdad, lo agradecemos muchísimo. Regreso contigo, Ana Tobar, del Laboratorio de las Migraciones del ITAM, para que nos hagas una síntesis de lo que se dijo en inglés, por favor, para quienes nos escuchan y lo necesitan escuchar en inglés. Adelante, Ana. Con mucho gusto, and I'll be very brief. Very broad. They spoke about the changes that the Congressman Porfirio Muñoz Ledo is proposing to the Constitution, an amendment to understand migration as a human right. And he spoke about the amendment made to Article number 1 in the Mexican Constitution to make human rights treaties at the same level as the Constitution. So there's a call to incorporate everything dealing with human rights perspective as important as the articles of the Mexican Constitution. He also spoke about the large trajectory of Mexico negotiating different documents at the UN, the Global Compact for Migration, the Global Compact for Refugees, and has been an active participant in different forums discussing migration and sharing its experience. They spoke about the different impact some vulnerable populations are enduring because of their age, children, women who face violence and are in a more precarious situation because they're losing their jobs in a larger percentage than men. And they spoke about the job that Comar does as the entity, the Mexican entity that recognizes the status of refugees. So this is not to say that it's a gracious gift from the Mexican government. They're just recognizing as an international obligation to provide sanctuary and refugee for those who are fleeing violence and persecution, and all of those documents from 1951, the Geneva Convention and the two following protocols, etc. And they spoke about the particular impact in LGBT populations who might find themselves more discriminated against just because of their gender identity, expression, or sexual orientation. The need to focus our attention in how state-level authorities and municipal-level authorities might contribute to benefit migrants and deliver services to them. So there's the action from the federal government, and specifically now that the Mexican president will be visiting DC in a few days, and how could this issue of immigration can be brought to the table. This is just unrealistic. It's a difficult conversation to have, and the US traditionally faces this as an internal issue for the country. And lastly, if we see the human right to migrate, we should also think about also the right not to migrate, because the conditions on your country of origin are not pushing you to leave your country, and this is voluntary and in total dignity. So we have to think of those two facets of the same right. And lastly, the reaction of the government in Jalisco, where they brought the migrants to the periphery of the city to deliver the services. So there's a clash and a difference of opinion on how to treat migrants in the city. Some of them want to support them, and some of them just want them to leave as quickly because they correlate the presence of migrants with higher violence in the city. And that's what the participants said in this second block. Gracias, muy bien, Ana. La verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis y el esfuerzo de síntesis, además, en inglés. Pues quiero agradecer a José Miguel Vivanco, a Luciana Gandini, a Porfirio Muñoz Ledo, a Santiago Corcuera Cabezud y a Eduardo González Velázquez por estas
por esta hora y cachito que nos aventamos hablando de temas tan importantes. Y Eunice Rendón, por supuesto, agradecerte por haberlo organizado. Y nada más te pediría ahora, en tus palabras de cierre, Eunice, si nos puedes confirmar también si va a estar disponible esta conversación para quien la quiera escuchar o volver a escuchar, o quien no haya tenido la oportunidad de acompañarnos. Y nuevamente, gracias, Eunice Rendón, por habernos invitado a todos. Adelante, Eunice. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los del panel. Pues ya lo mencionó Gaby, pues un excelente panel. Muchísimos comentarios para que luego los vean. Están en la página de Facebook de Agenda Migrante. Si les gustó a ustedes que nos están escuchando, ayúdenos a compartirlo para que más personas puedan escuchar los comentarios de estos expertazos que tuvimos el día de hoy. Muchas felicitaciones de muchos lugares. Les encantó también la moderación de Gaby. Y bueno, ya ponían sobre la mesa los temas, creo, más complejos, que bueno, podríamos estar platicando aquí 3 días, justamente del tema de derechos humanos y migración, de la relación también que tiene entre México y Estados Unidos este tema. Se habló del programa de Permanece en México, de la niñez migrante, del tema de las armas, se hablaron de las caravanas, de la Comar y su función, del INAMI, del crimen organizado, también cooptador a veces de estos migrantes y abusando de los mismos, de herramientas internacionales que se tienen que considerar e implementar, que nos mencionaban también los proponentes, de los migrantes desaparecidos, de las familias que tienen que venir, madres buscando a sus hijos, en fin, realmente del derecho a no migrar, que eso también hubo muchos comentarios, Eduardo, que pusieron en el Facebook después de que mencionaste eso, en fin, de la política migratoria y los retos que hay todavía en México, en Centroamérica, de estas condiciones que tienen de pobreza y de dificultad en sus países de origen. Y yo agregaría nada más una cosa, además de lo que mencionaba el diputado, de estas dificultades y de los planes de largo plazo para mejorar las condiciones y vulnerabilidad social, hay que recordar que es sobre todo la violencia y el riesgo a perder la vida el motivo uno de los principales motivos que los lleva a migrar en los últimos años también. Entonces, bueno, con esto cerramos este panel. Recuerden ponernos like, compartirlo para que más gente acceda a esta serie de conversatorios. Y recuerden que mañana tenemos también foro a las 12 de la mañana otra vez por aquí, por el Facebook de Agenda Migrante. Vamos a hablar acerca de la economía binacional, de la relación bilateral y las remesas. Y nos va a acompañar el director general para América del Norte, Roberto Velasco, de la Cancillería. También va a estar Gabriela Cuevas, diputada y presidenta de la Unión Parlamentaria. Va a estar Juan Hernández, secretario del Migrante en Guanajuato. Luis Ernesto García, que también es secretario técnico de la CONOFAM. E Indira Jeffries, que ella es una experta en temas económicos de la Universidad de Arizona. También va a estar con nosotros moderando Carla Iberia Sánchez, que ya también la conocen, y va a acompañarnos Emilio Gaynor de Chicanos por la Causa para los comentarios. Entonces, los esperamos aquí mañana, también va a estar muy interesante, y muchas gracias a todos los miembros de este panel y a Gabriela por el día de hoy. Hasta luego. Adiós. Thank you very much. Gracias, Muchas hasta luego. Gracias. Bye. Adiós.